Muy bien, muy buenos días y bienvenidos a todos a esta jornada de Segovia a tu mesa. La ponencia de apertura tiene un título muy sugerente, Presente y futuro de la alimentación en el mundo, y explicar el presente podría llegar a ser relativamente sencillo. Ahora, explicar el futuro no está al alcance de cualquiera y para eso hoy contamos con la figura que ostenta el conocimiento suficiente para desgranarnos esta información. Máximo Torero actualmente es el economista jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, la FAO, agencia de las Naciones Unidas que lidera los esfuerzos internacionales para poner fin al hambre con el objetivo de lograr la seguridad alimentaria para todos y el acceso regular a la alimentación suficiente y de buena calidad para llevar una vida activa y sana. Se incorporó a la organización en enero del 2019 en calidad de subdirector general responsable del Departamento de Desarrollo Económico y Social. Fue director ejecutivo del Grupo del Banco Mundial para Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay desde noviembre del 2016 y anteriormente dirigió la División de Mercados, Comercio e Instituciones del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias. Máximo Torero es de formación doctor y máster en Economía por UCLA y licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico en Lima, Perú. Ha publicado artículos en revistas especializadas de relieve como QJE, Econometric Theory, EIR Plate, Microeconomic, RSTAT, Labor Economy y muchas otras. Cuenta también con diferentes premios. Ha ganado 2 veces el Premio Mundial a la Investigación Destacada sobre el Desarrollo, otorgado por la Red de Desarrollo Global. En el año 2000, Máximo Torero y Javier Escobal obtuvieron el premio por su trabajo conjunto sobre la dimensión geográfica del desarrollo, con el trabajo titulado Cómo afrontar una geografía adversa, el papel de los activos públicos y privados. Por favor, un aplauso para Máximo Torero. Bueno, la presentación que voy a hacer la hemos titulado Presente y futuro de la alimentación en el mundo. Y un poco lo que quiero reflejar es cómo está la situación hoy en día, qué es lo que creemos que puede pasar y qué es lo que deberíamos estar haciendo. Yo creo que lo que está haciendo Segovia es importantísimo, porque es el tipo de actividad en el sector agroalimentario que necesitamos hoy en día para poder seguir siendo resilientes, porque el sector agroalimentario ha sido muy resiliente a los shocks y a los últimos shocks en los últimos 2 o 3 años, que han sido cosas totalmente inesperadas. Hay que reconocer eso a los agricultores y al sistema en general, como han podido siempre darnos alimentos con algunas deficiencias en algunos casos por cuestiones complejas de precios, pero los alimentos estuvieron ahí y es algo importantísimo de reconocer. Entonces, déjenme empezar un poco con cómo es la historia y cómo ha evolucionado. Este gráfico lo que muestra son los precios de granos, de fertilizantes y de energía, que son 3 elementos centrales en lo que es el sistema agroalimentario. Como pueden apreciar, si vemos la línea azul celeste, que es la línea de granos, han habido picos a lo largo del tiempo. Aquí estamos hablando desde el 2006 en adelante, pero si lo hacemos desde el 1970 va a ser muy parecido. Entonces tenemos la crisis de 2007-2008, donde hay un pico no solo de los granos, pero también de los fertilizantes y de energía. Tenemos la crisis de 2011-2012, luego tenemos la crisis que hemos vivido en los últimos 2 años, que empieza con una exacerbación de precios por la recuperación del COVID-19 y luego se exacerba con la guerra en Ucrania, dado que la guerra en Ucrania para las exportaciones de 2 grandes exportadores en el mundo, que es Ucrania y la Federación Rusa. Entonces, ¿qué es lo que esto nos dice? Que lo que vemos hoy en día no es muy distinto de lo que vimos en 2007, 2008, 2011, inclusive en el 75. La gran diferencia es que en el 75, el 2007 y 8 y 11 fue debido a cosas climáticas, sequías fundamentalmente, y a medidas impuestas por los países para proteger esta situación, que son las exportaciones, las barreras a la exportación, especialmente en 2007-2008 en el caso del arroz, pero también de otros productos. Mira que en el COVID-19 fue una aceleración por
un incremento muy fuerte del impulso de los países para que se recuperara el crecimiento que se había perdido durante el COVID-19. Y eso llevó a un salto de demanda y a un proceso inflacionario de los precios en general, pero especialmente de los precios de alimentos, que es lo que estamos viviendo y una de las razones por las cuales las tasas de interés han subido tanto. ¿Por qué? Porque si sube la tasa de interés, baja la liquidez y por lo tanto debería reducir la demanda y eso debería bajar los precios. Y luego viene la guerra de Ucrania, que es atípico, que es algo totalmente creado por los seres humanos y que básicamente restringe al mundo de las exportaciones de dos grandes países exportadores, fundamentalmente Ucrania, por el lado de los cereales, el trigo, el maíz, los oleaginosas, y por el otro lado insumos para fertilizantes, que es el gas natural que venía de la Federación Rusa, y también los fertilizantes per se, que eran los primeros exportadores de nitrógeno, y potasio y calcio. Entonces eso llevó a que los precios de los fertilizantes se multiplicaran por 4 y los precios de los commodities alimenticios también se incrementaron fundamentalmente, al igual que el precio de la energía, que dado que era gas natural que venía mayormente de Europa y con eso se hacía nitrógeno, exacerbó aún más los precios de los fertilizantes. ¿Cuál es la consecuencia hoy en día? Porque hoy en día vemos que los precios han venido bajando, esa es la caída que ven al final del gráfico, con la excepción de arroz, que subió bastante en los últimos meses, pero que ya ha empezado a estabilizarse, y sube porque el arroz no fue afectado por la guerra en Ucrania, pero sí fue afectado por el lado de los insumos. Entonces, como estaba en un buen momento de precios bajos durante la guerra, al subir el precio de los insumos 4 veces, el arroz usa mucho fertilizante, eso llevó a que no fuera rentable para los productores de arroz seguir produciendo arroz, y el área plantada para el año pasado y para este año se redujo. Eso va a cambiar un poco porque ya los fertilizantes se estabilizaron y por eso que estamos viendo un cierto nivel de recuperación. Y adicionalmente vienen unas barreras de exportación. Pero si ustedes me preguntan cuál es la consecuencia más seria de la guerra en Ucrania, es que hemos sacado de la ecuación a un gran exportador de cereales que es Ucrania, porque ya no tiene el share tan importante que tenían las exportaciones mundiales. Han habido otros países que han incrementado, como el caso de Brasil, Argentina, Estados Unidos, pero implica eso que un mundo que ya era bastante concentrado, donde teníamos pocos grandes exportadores, se ha vuelto a reconcentrar más al desaparecer uno de los grandes jugadores de ese mundo de exportación. Y por eso son estos picos, por esa vulnerabilidad inédita que tenemos en el sector agroalimentario de cereales fundamentalmente, y de insumos, donde hay muy pocos grandes exportadores. Menor el número, menos resiliente voy a ser, y más vulnerable a choques climáticos, mayor el número, mayor capacidad de respuesta voy a tener. Entonces el mundo de la exportación de cereales se ha vuelto a reconcentrar a niveles de 2007-2008 como consecuencia de la guerra. Ahora, otro elemento que es central cuando hablamos de precios es lo que son las exportaciones y las barreras a la exportación. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando vemos las barreras a la exportación, que son políticas que toman los gobiernos, esto puede exacerbar la situación si es que no tiene mucha razón de ser. Entonces, veamos la evolución. Acá tenemos un gráfico donde el eje vertical vamos a tener la cantidad de calorías que se comercian en el mundo, y en el eje horizontal tenemos las semanas desde que el evento empezó. Entonces, por ejemplo, si vemos el caso de COVID-19, en la semana 11 o 12 empezaron a aparecer ciertas barreras en la exportación, porque al comienzo el COVID-19 se concentró mucho en la parte de salud y se olvidó de que los alimentos se habían que movilizarlos en el mundo. Muchos de los puertos se cerraron por cuestiones sanitarias y de salubridad y no permitió mover los commodities. Luego vino un mensaje muy fuerte, en parte delatado, que era no hay salud sin alimentos. Y se trabajó mucho porque algunos países ya habían empezado a poner barreras en las exportaciones. Y es el pequeño pico que ven en la línea azul, en la parte de abajo del gráfico. Pero con este movimiento y la apertura de los puertos hacia los alimentos y priorizando el movimiento de alimentos en todas las políticas de los países, llevó a que eso tuviera que desaparecer y ya no era rentable poner este tipo de barreras en la exportación. Y por eso es que cae muy fuerte. Ahora, si vemos la línea amarilla, eso es lo que pasó en la crisis alimentaria del 2008. Hubo un periodo donde se aumenta fuertemente las barreras a la exportación y eso lleva a una exacerbación de precios muy alta. Y luego se estabiliza, pues se estabiliza a un nivel alto.
En el caso de la guerra de Ucrania, vemos también un pico inclusive mayor que la que del 2007-2008, porque totalmente separaron las exportaciones de grano de Ucrania y de Federación Rusa cuando se cerró el Mar Negro, y eso llevó a un extremo de barrera de exportación, pero luego con el acuerdo que saca el secretario general con Turquía, con Rusia y con Ucrania, se abre el Mar Negro y eso baja las barreras de exportaciones y sigue bajando, pero luego se ha quedado estabilizado a un nivel alto y se han aparecido nuevas barreras. Y en este gráfico lo podemos ver por commodity, por tipo de commodity. Entonces, fíjense, en el amarillo tenemos el caso de lo que sería el trigo, y la nueva que ha aparecido es la de arroz, del impuesto India, que ha llevado a que los precios también de arroz se han exacerbado en los últimos meses. Entonces, también es no solo el shock climático, o en este caso la guerra, sino también las políticas que ponen los países que pueden llevar a esta exacerbación de precios y que pueden traer consecuencias sobre, por supuesto, la capacidad de la seguridad alimentaria de la población, sobre todo la más vulnerable. Ahora, tenemos que hacer una diferencia también en lo que son commodities, que es el trigo, el arroz, el maíz, la soja, y lo que es el precio del consumidor final que ustedes compran en el supermercado. Este precio del producto final de los alimentos es un precio procesado. Por ejemplo, si yo compro una palta Hass en el supermercado en Italia, ya ha venido empaquetada, ha venido limpiada, cumple con los estándares, eso tiene un valor agregado. Más extremo es el caso del pan, ¿no? El pan usa un porcentaje muy bajo de trigo, pero le incluye otros elementos para poder hacer el pan. Entonces, cuando otros precios también están subiendo por problemas logísticos, etc., esto lleva a que el precio del commodity final no esté muy correlacionado necesariamente al precio del commodity inicial. O sea, el trigo puede estar bajando en los últimos 14 meses, pero el pan no ha bajado a esta misma velocidad. Y normalmente la caída del precio del producto final es bastante más lenta que cuando se incrementa. Y esto se ve en este mapa, ¿no? En el lado izquierdo vemos la inflación nominal, donde el rojo es la más alta, en verde es la más baja. En el lado derecho vemos la inflación en términos reales a lo largo del mundo. Y por eso es que la percepción de la gente es, oye, el índice de pago dice que los commodities están bajando, pero los alimentos siguen estando caros. Y esto lo vemos en este gráfico claramente, ¿no? Claramente el precio doméstico ha subido fuertemente y sigue subiendo, ha empezado a caer ya en los últimos años, pero el índice de precio de pago ha tenido una caída fuerte y bueno, y vamos a ver qué está pasando y qué va a pasar en el futuro. Entonces, eso es lo importante, ¿no? La inflación doméstica de productos finales ya está empezando a caer, pero el índice de precio de los commodities han caído ya desde hace más de 12 meses, 14 meses en el tiempo. Entonces hay una resistencia a la baja del commodity final, porque también depende de otros elementos, ¿no? Como también la energía, que hoy en día hay bastante inestabilidad por lo que está pasando en la guerra de Israel y Hamas. Bueno, ¿cuál es la consecuencia de que suban los precios de los commodities y que suban los precios de los productos finales? Es que los países importadores de alimentos tienen que pagar mucho más por lo que importan. Y eso lleva a que lo que llamamos la factura de importación o el Food Import Bill en inglés se haya venido incrementando a niveles históricos en los últimos años. Para el caso de los países de altos ingresos, ellos tienen los recursos para cubrir ese incremento. Por eso es que la barra azul oscura muestra que ese tamaño ellos han pagado gran parte de ese incremento. Pero los países más pobres no tienen esa capacidad. ¿Por qué? Porque están muy endeudados. Tenemos más de 60 países hoy en día en una crisis de endeudamiento. Son países que tienen bancos centrales bastante débiles y que por lo tanto no solo tienen el problema del precio, pero también tienen el problema del tipo de cambio. Porque su moneda se devalúa y por lo tanto el costo de su importación también sube por problemas del tipo de cambio. Entonces, el problema de precios más altos, que no les permite importar lo que antes importaban, un tipo de cambio que les acelera aún más ese incremento de los costos de importación y su inestabilidad de capacidad de endeudamiento lleva a que estos países se vean fuertemente afectados y tengan un gap de importación. ¿Qué es lo que pueden hacer? O importar menos o importan productos de menor calidad que tienen consecuencias futuras en términos de enfermedades no comunicables. Entonces es una situación bastante crítica para estos países y eso es lo que hay que atender y hay que ver con mucho cuidado. Ahora, si tomo una foto, acá es la situación en la última que hemos reportado en
en el documento central que sacamos nosotros que se llama el SOFI de 2023. Primero, el hambre mundial no cambió básicamente entre 2021 y 2022. Tenemos entre 691 y 683 millones de personas que tienen hambruna, es decir, 122 millones más de lo que teníamos en el 2019. Tenemos un mundo en el que ha habido una pequeña mejora en Latinoamérica y en Asia, especialmente en Asia Oeste, pero una deterioración de la hambruna en todas las regiones del África y en el Caribe. ¿Y esto por qué? Porque Latinoamérica y Asia tienen mejores mecanismos de protección social que el África y los países del Caribe, que se han visto fuertemente afectados porque importan casi todos sus alimentos. También hubo una caída en lo que es los alimentos, o sea, tener acceso regular a alimentos de buena calidad. Y también tenemos 2.400 millones de personas en el mundo que no tuvieron acceso a alimentos regulares. El concepto de dietas saludables, que es lo que promovemos como FAO y también con el OMC, nos lleva a que hoy día tenemos 3.1 millones de personas, 1.000 millones de personas, que no tienen acceso a dietas saludables. Y el mundo no va por buen camino en todos los indicadores de nutrición crónica. Entonces, esa es la situación estructural en la que estamos viviendo, por todos estos elementos que les he mencionado anteriormente. Ahora, si proyectamos lo que sería la hambruna para el 2030, dado lo que vemos hoy en día, que esta pequeña mejora, el 635 millones es el punto medio del rango que les mencioné, nos lleva a que en el 2030 estaríamos en 590 millones de personas en hambruna. Muy lejos de lo que la meta de ODS 2, que es 0. Ahora, es importante destacar que si descontamos a esto el efecto del COVID-19, que es la línea doteada en azul, tendríamos 119 millones de personas menos en nutrición crónica, y si descontamos el efecto de la guerra, que es la línea doteada en naranja, tendríamos 23 millones de personas menos en hambruna. ¿Qué quiere decir esto para mí? ¿Qué es la parte positiva? Que de no haberse dado estos dos shocks, que nadie los esperaba, sobre todo el COVID-19 y la guerra en Ucrania, podríamos haber estado en una tendencia mucho más favorable que nos hubiera puesto en 431 millones en el 2030 y no en 600. Sin embargo, queremos 0. Entonces eso hubiera implicado que tendríamos que acelerar más el proceso. Entonces, ¿por qué digo positivo? Porque espero que ahora que ya no hay el impacto de COVID, el efecto de la guerra en términos de alimentos ya se diluyó, podríamos mejorar sustancialmente en los siguientes años, pero eso va a depender mucho de las políticas y va a depender mucho de qué es lo que pasa con el cambio climático y la frecuencia de eventos. Otro tema que es muy importante y que es de destacar es que en los estudios que hemos hecho, hemos encontrado que el consumo de alimentos en la parte urbana y rural no es como esperábamos. Normalmente uno esperaba que el consumidor urbano consume alimentos del mercado final, es decir, alimentos procesados. Lo que hemos encontrado es que en el mercado rural se consumen muchos alimentos procesados. Una importante parte de su canasta es productos del mercado y no tanto lo que ellos producen. Entonces este gráfico muestra este continuum rural-urbano y muestra en el lado izquierdo para las ciudades urbanas, en el medio para las ciudades periurbanas y en el lado derecho para las ciudades rurales. Entonces acá lo que les quiero mostrar es cómo es la composición de los alimentos, ¿no? Entonces el primero están las barras azules que muestran el gasto en consumo, cuando es poco procesado, cuando es muy procesado y cuando es comida fuera del hogar. Y como pueden ver, si bien es cierto que en la parte urbana y periurbana esas barras azules son más fuertes, son altas, y el amarillo intenso es más fuerte, en las partes rurales también tenemos un componente importante de alimentos que son procesados, consumidos procesados, y que son altamente procesados, pero además que son alimentos fuera del hogar. El azul es países con un presupuesto alto de alimentos y el amarillo es países con presupuesto bajo en alimentos. En ambos casos vemos esta composición. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la política que teníamos de que el sector rural consume lo que ellos producían ya no es tan cierta, ¿no?
Entonces, este consumo de productos del mercado también afecta el tipo de política que podemos poner, porque claro, puede llevar al consumo de alimentos ultraprocesados que pueden tener consecuencias serias también para el caso rural, pero además los hace más vulnerables al incremento de este precio final, porque ya van a comer alimentos de consumo, que ya están para el consumidor final procesados, y ergo, esta inflación alimentaria que normalmente le afectaba mucho más al sector urbano, también está afectando al sector rural. Si nos movemos un poco más a los países en crisis extrema, normalmente hacemos un reporte que se llama el reporte de alerta temprana, los hotspots de seguridad alimentaria, y aquí utilizamos otro concepto. No es el concepto de hambruna que les estaba hablando, sino es un concepto más de corto plazo, que le llamamos acute food insecurity, inseguridad alimentaria aguda, y que está relacionado a las fases del IPC. Entonces, lo que hacemos nosotros es que tempranamente alertamos qué países están en una situación bastante crítica y que esta situación se puede empeorar más en el futuro. Y esos son los países en azul oscuro, en este mapa, casi todos en África. Luego tenemos los países intermedios y luego los países que son alerta pero que tenemos muy serio. Entonces, ¿qué tenemos en azul oscuro? Tenemos a Sudán, Sudán del Sur, tenemos a Burkina Faso, tenemos ahora ya Palestina, ha cambiado, y países de riesgo muy alto, Afganistán, Pakistán, Somalia, Etiopía, Djibouti, Nigeria, etc. Pero también tenemos países en Centroamérica, como son Honduras, Guatemala y El Salvador, y Nicaragua, que también tienen problemas y potenciales problemas futuros, y sobre todo ahora con el niño se van a ver muy impactados. Entonces eso nos permite ver la cuestión de corto plazo, que es donde la ayuda humanitaria tiene que concentrarse en lo que les presenté anteriormente, es una cuestión más de todo el sistema agroalimentario, una situación más crítica. Entonces, si quiero resumir estos primeros slides, tenemos hambruna crónica, 735 millones, inseguridad alimentaria, 2.5 millones, dietas saludables no alcanzables, 3.1 millones. Tenemos drivers centrales, que son los conflictos, el clima y la crisis económica. COVID-19 fue más la crisis económica. Hoy en día, en los países en altos niveles de seguridad alimentaria aguda, tenemos los conflictos y el clima que están impactando muy fuerte. Y todo esto refuerza aún más las desigualdades económicas que en el COVID-19 se incrementaron fuertísimo, porque hubo un incremento de la pobreza extrema, se retrocedió casi 10 años, y las desigualdades se exacerbaron enormemente. Entonces, esta es la foto que tenemos hasta hoy en día, una foto no muy buena, nada buena, y en la cual hay que hacer cambios muy fuertes. Ahora, si quiero poner esto en un marco más genérico, entonces diseño este gráfico que creo que ayuda a entender un poquito la vulnerabilidad que tenemos. El primer concepto, y creo que ustedes lo están viviendo hoy en día con los problemas de sequía que están viviendo, que está poniendo muchos problemas los sistemas de reaseguramiento, que ustedes tienen, son históricos en el caso de España, son que este sistema agroalimentario opera en un sistema de riesgos e incertidumbres. Riesgos e incertidumbres en el cual el riesgo lo puedo medir y lo puedo tal vez asegurar. La incertidumbre es más complicada. Hay tres elementos donde estos riesgos e incertidumbres afectan. Uno es la parte humanitaria, donde tenemos un problema de emergencia, donde hay que alimentar, y la parte de migración. El segundo es el escenario macroeconómico, donde hemos visto los vínculos entre energía a través de los biocombustibles en 2007, 2008, 2011, pero ahora a través de los insumos, los fertilizantes. Un endeudamiento muy alto y una evaluación muy fuerte del tipo de cambio por el incremento de la tasa de interés, y también la contaminación de las tierras a través de minas o tal vez de potencial contaminación nuclear. Y luego son los riesgos del sector per se, ¿no? Que son los suministros de insumos, la parte logística, las barreras a la exportación, que afecta a la producción y eso va a afectar, por supuesto, los precios. Y además hay un elemento más que es la proliferación de las enfermedades sanitarias. ¿Por qué? Porque si hay mucho movimiento y migración, eso puede acelerar este proceso de enfermedades que no se pueden controlar. Todo esto se da en una situación donde hay un estrés hídrico, donde hay que mejorar el manejo del agua, y también hay un cambio climático que se está exacerbando. El cambio climático nos afecta en múltiples dimensiones. Primero, aumenta la probabilidad de sequías, son temperaturas extremas sequías. Segundo, la probabilidad de exceso de agua, inundaciones, como lo que vimos en Pakistán, o lo que estamos viendo con el niño en muchos países de Sudamérica. Tercero, aumenta la variabilidad de los precios.
lo cual le hace más difícil, si ustedes son productores, si los precios varían todos los días, cómo sé si cultivo soja o cultivo trigo o maíz, que depende de la rentabilidad del producto y la resistencia el que voy a utilizar. Entonces, mayor volatilidad de los precios y las temperaturas, es más difícil para el productor tomar decisiones. Cuarto, hay una evolución de las enfermedades, las pestes, etcétera, que va a darse por el cambio climático. Ya tanto las temperaturas van a evolucionar y eso va a ser más complejo controlarlas. Y quinto, el problema de migración. Migración de individuos, pero también migración de especies por los cambios climáticos. Entonces, esos 5 impactos incrementan esa incertidumbre y esos riesgos. Entonces, tenemos que comprender que este sector del sistema agroalimentario es un sector que tiene que estar preparado para responder esos riesgos. Y eso es lo que llamamos resiliencia, ¿no? Y la resiliencia tiene 2 componentes fundamentalmente. El primer componente es alertas tempranas. Tener early warning system de qué es lo que podría pasar para que el productor se pueda preparar, el país se pueda preparar. Lo que pasa con el niño, ¿no? Los países que toman muy en serio las predicciones de la presencia del niño toman medidas para minimizar los impactos. Alertas tempranas en lo que es una salud, porque queremos evitar problemas como el COVID-19 en el futuro. Pero también instrumentos como seguros. Sí, seguros a la agricultura, pero que van a ser muy vulnerables por estos periodos prolongados de sequías, pero también seguros catastróficos que cubren más riesgos, ¿no? Y ahí estamos trabajando muy fuerte con el G7 este año para diseñar un sistema de seguro catastrófico que cubra 12 riesgos. Uno de ellos es conflicto, porque lo que queremos es evitar el conflicto. Entonces el seguro se va a activar cuando la probabilidad de un futuro conflicto sea alta. Entonces esos 12 riesgos se ven en paquete de tal forma que bajamos el costo del activo. Entonces esos son el primer componente, cómo prevengo. Y el segundo componente es cómo puedo absorber una vez que el shock se da. Y esa es la capacidad del país o de los productores de poder asumir ese shock. ¿Por qué? Porque tienen un portafolio diversificado, porque tienen distintos instrumentos y niveles de productividad tan altas, y tecnología e innovación en variedades que les va a permitir ser más resistentes a estos shocks, ¿no? Las variedades que vemos que son resistentes a temperaturas extremas, manejo de irrigación apropiada, manejo del agua, etcétera, que permiten una productividad que les permite ser más resistentes a estos shocks. Esos son los 2 elementos centrales que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque sabemos hoy en día que 3.8 trillones de dólares han sido el costo de todos estos shocks que hemos tenido en el sector agroalimentario. En este gráfico tenemos la distribución, donde es por continente. Vemos que en Asia es 45%, en Europa 17%, en África 15%, en las Américas 22%. Y también lo vemos por el lado de ingresos, y claramente los más afectados van a ser siempre los más pobres, ¿no? Que son los de bajos ingresos. Entonces ya sabemos que eso va a pasar, pero además sabemos que hoy en día estamos violando 6 de los 9 límites planetarios. 6. Y estamos pasando los límites del 1.5 de grados Celsius. Entonces tenemos mucho que hacer. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a una dinámica biofísica que no es lineal. Y nos va a llevar a una velocidad de shocks mucho más grande que puede salir fuera de control. Entonces todos nuestros modelos tienen supuestos, pero no tenemos incorporado esta cosa tan exponencial o hiperbólica de frecuencia de shocks, para el cual tenemos que estar preparados. Y ahí está el concepto de nuevo de la resiliencia. Entonces estamos entrando en este mundo donde el riesgo de incertidumbre va a ser mucho mayor y hay que estar preparados para eso. Además, los sistemas agroalimentarios ejercen una función central, que es el derecho a los alimentos. El sistema alimentario nos da de comer, pero como todo buena acción, siempre tenemos externalidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Contribuye al cambio climático porque genera emisiones, afecta a la biodiversidad, afecta el uso del agua, 70% del agua fresca es usada para la agricultura y también genera polución. Entonces, ese sistema agroalimentario, que es tan bueno porque nos da el derecho a alimentos, tiene estas externalidades negativas. Ahora, yo lo veo del otro lado. Yo veo, estamos dando el derecho a alimentos, hay que mejorar eso. Pero también tenemos un espacio muy grande para hacerlo de una forma más eficiente, para reducir esas ineficiencias que generan estas externalidades y para mejorar la distribución del mundo. Uno de los principales problemas que tenemos hoy en día es que la distribución de alimentos en el mundo no es la apropiada. Hay países que consumen demasiadas proteínas, hay países que no consumen proteínas.
hay alimentos inclusive dentro de un país que se distribuyen en una parte del país y no la otra parte del país. Entonces la distribución también va a tener un rol muy importante. Pero para nosotros, la agricultura y el sistema agroalimentario da algo central, le da el derecho a alimentos. Y no podemos castigarlo por eso, porque va a generar ciertas externalidades como cualquier actividad que yo genere. Pero por otro lado tenemos que ver lo positivo y atraer la financiación climática, porque es el sector que va a poder dar mayor cambio en mejoras de eficiencias en el futuro y de redistribución. Relativo al otro sector que contribuye al cambio climático, que es el energético, que se va a solucionar por el sector privado. Entonces yo creo que la agricultura juega un rol central en la reducción del cambio climático, pero sobre todo su rol fundamental es el derecho a los alimentos. Entonces para poder entender esto, nos envolvimos en un trabajo de 2 años, que es generar estos costos que te generan, estos costos no medidos que te genera la producción de alimentos, porque es importante conocerlo. No para que el precio suba, sino para saber cómo podemos manejar el apoyo a la agricultura para minimizar y mejorar la eficiencia. Pero el primer elemento es los beneficios. Nos dan alimentos, trabajo y cultura. Todos esos beneficios, la gran parte de ellos se ven reflejados en la demanda y la oferta. Por otro lado, tenemos impactos en el medio ambiente, en la salud y en la sociedad. Y esos son los costos. Hay que ver cómo balanceamos esto para mejorar esa eficiencia. Entonces hemos medido para todos los países, 154 países, cuáles son esos costos en la parte tanto de salud como en la parte social y como en la parte climática. Y eso nos ha permitido ver a través de la cadena de valor cómo podemos manejar estos problemas. Entonces, ¿qué es lo que nos ha dado como resultado? Nos ha dado como resultado que con certidumbre estamos hablando de 10 trillones de dólares de costos no medidos que genera la agricultura. 12.7 en total, pero 10 con certidumbre. De esos 10, la mayor parte son relacionados a salud y fundamentalmente en los países desarrollados. Luego vienen los ambientales y luego vienen los sociales. ¿No? Salud de celeste, ambiental verde, social naranja. Entonces, ¿qué son los sociales? Son empleos que se crean en el sector rural o empleos a los salarios que se pagan. Los ambientales son cuestiones climáticas, emisiones, etc. Y salud son enfermedades no comunicables por el consumo de granos saludables. Entonces, cuando vemos la distribución por nivel de ingreso, y lo vemos en el lado izquierdo en términos absolutos, encontramos que la parte de salud para los países de ingresos y ambiente es la más importante. Mientras que para los países de bajos ingresos, el ambiente y sobre todo la parte social es la más importante. La de salud aún no es tan importante como lo pueden apreciar en el gráfico del lado derecho. Entonces esto nos ayuda mucho a entender cómo debe ser nuestro apoyo a la agricultura, cómo se deben manejar los subsidios que aún hay en la agricultura, de tal forma que sean más eficientes y minimicen estas externalidades negativas. Se acaba un ejemplo de países para que tengan una idea de cómo es la distribución. Miren, en los Estados Unidos, el salud es lo más precario, lo más importante, pero es parecido a Egipto en cierta forma. Pero vemos por otro lado en Irán los temas de cambio climático, de ambiente, son centrales. Entonces hay mucha heterogeneidad y eso es lo que venimos trabajando con los países hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y un poco para concluir esta presentación. El primer tema es que nuestros sistemas agroalimentarios hoy en día nos han ayudado, nos han mostrado una resiliencia bastante fuerte. Y eso hay que aplaudirlo. Hay que aplaudir a nuestros productores que han logrado sobrepasar estas emergencias, estos problemas tan serios que nadie esperaba. En segundo lugar, tenemos mucho espacio para mejorar eficiencias, que nos va a permitir el lema que nosotros manejamos hoy en día, que es buenos alimentos para todos, para hoy y para mañana. Podemos seguir mejorando la productividad para tener mejores alimentos hoy en día. Cuando hablamos de mejores alimentos, buenos alimentos, hablamos de alimentos saludables. Pero si queremos tener también ese derecho a los alimentos para mañana, de buenos alimentos, tenemos que hacerlo de forma sostenible. Y esa es la parte de la transición que tenemos que lograr en el sistema agroalimentario. Entonces, se necesita tener eso y se necesita generar un sistema, como les he venido diciendo, que tiene que ser resiliente. Un sistema donde la resiliencia debe estar al centro, porque sabemos que es un sistema que va a estar bajo mucha presión de riesgos e incertidumbres. Por el cambio climático, por otros elementos de conflictos y también por el estrés del agua, que va a ser uno de los principales motivos de conflictos en el futuro. Entonces, ese es el concepto que tenemos que tener detrás. Ya no podemos pensar en una agricultura estática en el tiempo. Es una agricultura que tiene que ajustarse
a cómo se va a ir evolucionando esta frecuencia de shocks que les expliqué. Entonces, la construcción de un sistema de alerta temprana, la primera componente de resiliencia, y capacidad de absorción, el segundo componente de resiliencia, para poderse recuperar y poder resistir más, es central. Y es lo que la política del gobierno debe focalizarse y los mismos productores y empresas del sector privado deben focalizarse. Nosotros hemos venido trabajando a lo largo del tiempo en cómo hacer esto y cómo lograrlo. Primero, en los países de emergencia hay que integrar las políticas humanitarias con la política de paz y buscar reducir el conflicto. Y eso a través de inversión en actividades que les permitan tener ingresos alternativos y que minimice ese riesgo del conflicto. Tenemos que proteger a los hogares y a las cadenas de valor durante la desaceleración económica y eso es parte de la capacidad de absorción. Acá implica también desarrollar sistemas de protección social sólidos, sistemas que tengan rosters actualizados, sistemas que puedan reaccionar ante shocks climáticos y actualizar ese roster porque no sabemos dónde va a caer ese shock climático. Normalmente el sistema de protección social se enfoca en los más pobres, pero puede ser que va a afectar a otras poblaciones que no son los extremadamente pobres, pero sí son pobres, pero el shock nos puede llevar a la extremada pobreza. Y eso lo queremos evitar. Entonces la velocidad y el ajuste del roster es muy importante. Tenemos que fomentar la resiliencia climática en los sistemas agroalimentarios. Y acá la tecnología, la innovación, la ciencia nos tiene que ayudar muchísimo para poder hacer eso. Tenemos innovaciones muy buenas que están pasando, pero también tenemos que encontrar formas de que estas innovaciones sean inclusivas. Inclusivas a género, inclusivas a las minorías. Porque si no, lo único que vamos a hacer es vamos a exacerbar más las desigualdades. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Queremos evitar un incremento de las desigualdades. Tenemos que concentrarnos mucho en el manejo del agua. Cómo mejorar la gestión del agua, cómo usar el agua de forma más eficiente. Eso va a ser central para el futuro. Y hay mucha experiencia en esto de la cual podemos aprender. Tenemos que buscar cómo fortalecer e incentivar cadenas de valor que incrementen la diversidad de alimentos para bajar el costo de las dietas saludables. No es admisible que 3.1 mil millones de personas no tengan acceso a dietas saludables. En Asia tenemos casos de 70% que países no tienen acceso. Igual en Latinoamérica, a pesar de que Latinoamérica produce alimentos para el mundo. ¿Cómo logramos hacer un cambio en los mecanismos de apoyo a la agricultura para apoyar otros productos de alto valor que ayuden a bajar ese costo de las dietas saludables? Por ejemplo, estamos hoy día trabajando en una iniciativa que se llama VAX, que está tratando de promover lo que llamamos desde abajo hacia arriba, trabajando con suelos y la salud de los suelos, promover lo que llamamos semillas de oportunidad, que tienen capacidad nutricional y son más resistentes al clima, para que podamos tener una mayor oferta y a la vez generar una demanda de esa producción de productos resilientes y nutritivos. Entonces, ¿cómo podemos incentivar ese tipo de incremento de producción va a ser central? Y el gasto público tiene que estar alineado. Pero no solo es el gasto público, es el gasto de las entidades financieras internacionales, el gasto de apoyo del ODA, el gasto del sector privado. Tenemos que tener una claridad. Nosotros hemos desarrollado lo que llamamos el mapa para el ODS 2 y 1.5 grados, donde tenemos 8 áreas de acción sectorial y 2 que es cross-cutting, que es data y políticas, donde mapeamos qué es lo que se debe hacer para lograr el ODS 2 en el 2050, no en el 2030, y a la vez no ir en contra de lograr el 1.5 grados. Creo que ese tipo de mapas va a orientar mucho la inversión privada, la inversión de los AFACs, y lo pueden encontrar si buscan Roadmap, SDG 2, 1.5 degrees de FAO, lo van a encontrar. Van a ver cómo podemos tener una guía de qué es lo que se debe hacer para realinear el gasto público, privado y de los bancos de inversión. Y eso implica tener mejores políticas de inversión en sistemas agroalimentarios más sostenibles, que podamos reducir también los costos ocultos. Porque como les dije, hoy en día el sector agrícola, el sistema agroalimentario se ve como el malo, el que genera costos ocultos, el que genera externalidades, el que genera el cambio climático, 30% de las emisiones, el que valora la biodiversidad. Pero eso no es correcto, hay que cambiar ese lenguaje. El sector agroalimentario nos da alimentos. Nosotros no tenemos un planeta sin seres humanos. Nos da alimentos, nos da el derecho a los alimentos. Y eso genera, por supuesto, externalidades. Como toda creación que hagamos, vamos a tener externalidades. Esas externalidades, en el caso de la agricultura, se pueden mejorar, se pueden reducir sustancialmente. Simplemente vemos pérdidas y desperdicios. 30% de los alimentos del mundo son perdidos o desperdiciados.
tenemos un margen enorme para mejorar. Y esa mejora hace que este sector sea también muy atractivo para la inversión financiera del sector climático. Hoy en día la mayor parte de la inversión financiera del sector climático se va en energía, cuando la energía se va a fusionar con el sector privado. En el caso de la agricultura necesitamos ese financiamiento, solo 3% vive de la agricultura. Eso tiene que cambiar, y tiene que cambiar la forma como presentamos nuestro sistema agroalimentario. Bueno, queridos colegas, muchísimas gracias. Como les dije, un verdadero placer estar con ustedes y encantado de responder preguntas de ustedes. Gracias. Bien, Máximo, pues muchas gracias por ajustarte al horario y por esta ponencia tan interesante que sin duda nos va a servir para reflexionar y comprender mejor nuestro entorno. No sé si hay alguna pregunta entre el público. Pues si no, perdón. Máximo, gracias por la exposición. Como dice Chema, yo creo que ha sido muy interesante. Me gustaría preguntarte dos cosas. La primera es, conoces obviamente la situación que se vive en toda Europa de reivindicación por parte del sector agrícola y ganadero en cuanto a la situación que viven, pues por incremento de normas, los precios ajustados, muchas otras cuestiones que no les permiten desarrollar su actividad como ellos creen que tendrían que hacerlo y como se hacía y se hace habitualmente. Mi pregunta es, vosotros con esa visión internacional de todos los países, la primera pregunta es, ¿esto ocurre también en otras partes del mundo? La situación que se tiene por parte de los agricultores en estas dificultades que tienen en Europa, y cómo puede afectar también, Europa es exportador neto de alimentos, cómo puede afectar esa posible disminución de las producciones en Europa por la disminución del número de explotaciones, del número de agricultores que se viene dando en los últimos años, cómo puede afectar al hambre o a la situación de abastecimiento y soberanía mundial en cuanto a la alimentación en países que dependen básicamente de las exportaciones de Europa y de otros continentes. Muchas gracias. No, muchísimas gracias por la pregunta. Lo primero que hay que entender es que en el mundo el sector agrícola es uno de los sectores con mayor cantidad de distorsiones. Y esto complica las cosas, ¿no? Son distintos tipos de distorsiones. Control de precios, subsidios, cosas que no dejan que el mercado opere como debería ser. A veces, por supuesto, son cosas necesarias, ¿no? Cuando quieres apoyar un sector que está muy afectado por ciertos shocks, son cosas necesarias, pero deberían ser temporales, ¿no? Y el otro problema es la regulación, ¿no? Una regulación excesiva nunca va a ser buena. Primero, porque va a ser muy difícil de monitorear. Y segundo, porque genera y le hace perder incentivos a los productores. Entonces, yo creo que la situación que se está viviendo en Europa es una situación compleja en estos momentos. Hay un problema muy serio por lo que pasa en Ucrania, que ha llevado a efecto, porque Ucrania es un gran exportador de alimentos, y eso ha tenido consecuencias en los países vecinos a Ucrania, pero también esas consecuencias han extrapolado a los países de la Unión Europea. Pero además hay políticas que tal vez yo creo que sería oportunidad. Yo tomaría esta situación de hoy en día como una oportunidad para evaluarlas con mayor cuidado y ver qué ajustes hay que hacer para dar los correctos incentivos al sector agrícola. Europa es un gran exportador de alimentos, pero sobre todo es un gran exportador de insumos a la agricultura. Y si eso se ve afectado, va a afectar mucho al mundo. Ya se vio afectado por el lado de nitrógeno, de fertilizantes, en la época de la guerra de Ucrania, pero también se va a ver afectado por el lado de semillas y por insumos que vienen de la agricultura y también la exportación de alimentos. Entonces yo creo que hay una responsabilidad muy grande de poder buscar soluciones basadas en evidencia sólida que permita ayudar. Pero el otro elemento es que no podemos ver a Europa en una burbuja que no esté interconectada al mundo.
Yo creo que hay que entender que hay una interconexión con el mundo, y al igual que Europa exporta, también importa. Entonces hay que analizar tanto los impactos de las políticas hacia ustedes, como los impactos de las políticas de ustedes hacia afuera, de tal forma que podamos vivir una sociedad más justa y equitativa. Yo creo que es importante tomar en cuenta esos análisis y ver cuáles son las medidas que podrían ayudar a acelerar los procesos y a mejorar los procesos, y también dejar que Europa esté en la frontera tecnológica del mundo. Creo que es algo también muy importante en lo que es la producción. Ahora, hay un tema muy serio que está afectando especialmente a España, que son las sequías, ¿no? Y yo estuve en una reunión de compañías reaseguradoras y aseguradoras de España, y ese tema de las sequías es muy serio para ellos, ¿no? Porque está aumentando fuertemente sus repagos a niveles de que no lo van a poder mantener en el tiempo. Yo creo que es una alerta también que cualquier política que se haga tiene que tomar en cuenta ese concepto de resiliencia. Porque si no tenemos un mecanismo de resiliencia serio, tanto en la parte preventiva como en la capacidad de absorción, les va a ser muchísimo más complicado en el futuro poder mantener estos sistemas tradicionales y seguros que tienen ustedes hoy en día. Gracias. Pues muchas gracias, Máximo, por la respuesta. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, pues te agradecemos nuevamente tu disponibilidad y te esperamos en Segovia, ¿eh? No, por supuesto. Muchísimas gracias. Y de nuevo, disculpa que no puedo estar con ustedes. Gracias a ti. Hasta pronto. Gracias, Chema, por llevar muy bien toda la presentación. Muchas gracias.